Buenos días, gente. Muy buenos días. Estoy saliendo de Bogotá. Me estoy yendo con Clarita, que va allá adelante. Nos vamos a pueblear. Me está por llevar a conocer unos pueblitos en los alrededores de Bogotá. Y el plan para hoy es posiblemente llegar hasta una cosa que se llama, un lugar que se llama la Catedral de Sal, que es un lugar impresionante por lo que estuve viendo. Es una catedral hecha dentro de una caverna, aparentemente. Bueno, primera tanqueada de Colombia. No necesitaba todo el tanque, tenía medio tanque que cargar. Entraron en galones acá, entraron casi 4 galones y me costó unos 80.000 pesos colombianos, o sea, 20.000 pesos el galón, 5.000 pesos el litro, pongámosle, $40 litro de nafta, $40 por ahí, haciendo los números muy gruesos, lo cual es un poquito caro, pero es la nafta premium y tienen la otra que tenía es más o menos 3/4 del precio, creo que. Como sea, ya cargué. Esta es la ruta a Medellín por la que estoy saliendo, pero no me voy para Medellín, obviamente. Nos vamos a un lugar que se llama Cota, sería el primer pueblito, así que parece que lo vamos, son apenas, me quedan 10 kilómetros, fueron 8 kilómetros dentro de la ciudad y son 10 kilómetros hasta el pueblo. Bueno, esto es, por lo que yo entiendo, se llama Cota. Se lo ve bonito, tranquilo. Recién un auto apurado por meterse en la calle, se metió desde la izquierda, me encerró contra la derecha y me tiró al piso. Así que menos mal que había gente ahí, me ayudaron a levantar la moto rápido, que no pasó nada. Acá está la parte vieja. Acá está la parte vieja. Sí, señores, sí tiene algo especial. Miren qué bonito esto. Miren qué bonito esto. ¿Ah? Solo caminando, no se puede entrar en moto. Bueno, ya entendí qué es lo que me estaban diciendo. Que íbamos a ir a Cota, que es el pueblo que estamos pasando, y luego a Chía, que es un pueblo un poco más adelante. Son 7 kilómetros más o menos hasta el próximo pueblo. Y así vamos a ir moviéndonos de un pueblo a un pueblo hasta que lleguemos hasta la Catedral de Sal, que es el plan de hoy, que espero que se queden para verlo. Ya que están acá, antes de que se me escapen, por favor, pónganle suscribir abajo, háganle me gusta al video, compartan, hagan comentarios, quédense hasta el final. No son videos muy largos, me cuesta mucho trabajo hacerlo, me encanta que los vean y que me comenten y que digan qué les parece, qué cosa podría haber mirado diferente o qué cosa podría haber dicho o lo que sea. Bueno, me gusta la onda agricultura de acá, me gusta la montañita esta al costado, está muy interesante que esa montaña sube así, estamos plano acá, plano para aquel lado, para Bogotá, y en la montaña esa popa, eso siempre me llama la atención cuando las montañas de repente salen para arriba, miren eso. No sé si notaron, pero le puse a la moto esto al final después de, no sé, más de un año y medio que tenía que haberlo hecho, recién se lo pongo. Aproveché que estaba acá en Bogotá, que Bogotá tengo acceso a muchas más cosas, digamos, entonces, y los precios están más o menos bien, y entonces le estaba haciendo cosas a la moto, me compré guantes nuevos, y ¿qué más ha dicho? Una lavada tremenda le metimos a la moto, ya venía muy sucia y nada, esas cositas, digamos. Pero he estado ocupado estos días, yendo y viniendo a hacer cosas de esas. La velocidad es muy grande y para ir a hacer cualquier cosa uno que se va a la zona donde están los que hacen eso, y para llegar a la zona no están todas las zonas juntas, así que uno tiene que ir a una zona un día, otra zona el otro, y realmente la ciudad es muy grande. Y ya dentro de poco, después de que mire cómo la viene la mano por alrededor de Bogotá, ya me voy a ir yendo
hacia destino Medellín, pero con mucha calma por el eje cafetero, los pueblos bonitos de por allá. Acá estamos entrando en Chía. Ha habido mucho tráfico, estaban parando motos para revisar papeles y levantando motos en camiones chatos. Acá estamos en la zona centro de Chía. Esto es peatonal. Allá está la plaza, no se puede entrar acá. Miren la plaza esta, qué interesante la escultura, ¿eh? Son lunas y mujeres. ¿Qué significará? Bueno, bajamos un poquito para caminar acá por la peatonal. Todas las entradas tienen unos portales. Este se llama Portal de Santa Lucía. Es todo peatonal por acá. Acá está la iglesia y la plaza central de este pueblito Chía, que me estaban diciendo que se dedican a cultivar flores más que nada, y hay cilantro y otras verduras. Así que bueno, los pueblitos estos tienen su digamos, centro bastante pintoresco, y después el resto es un pueblo normal. Pero bueno, este es el primero que veo que tiene esta peatonal así todo cerrado. Bueno, esta es la iglesia, Parroquia Santa Lucía, Agustinos. Acá justo enfrente del parque central. Seguimos probando cosas nuevas. Esto es pan de yuca, eso, es pan de yuca. Y me parece que me dijeron embriagado o algo así, ya voy a consultar bien el nombre. Vamos a ver qué son. Este es de harina de trigo y eso es de harina de yuca. Bueno, ya pregunté, se llaman almojábana, son de queso. Son amasivos típicos de Colombia. Esto es muy típico acá en Colombia. Está bueno. Me queda ese gustito como pareciera frito. No es al horno, pero parece frito. Paramos un poquito, me compramos helado casero. Este de dulce leche sería, arequipa se llama acá. Arequipe y coco. Muy rico. Estos pueblitos me hacen acordar mucho al pueblo del que soy yo. Es un pueblo grande, suficientemente grande como para ser activo y suficientemente chico como para ser cómodo. Y acá lo que me han dicho es que sobre todo es muy seguro. Así. Esta ciudad se llama Zipaquirá con Z, y acá hay un centro histórico, una ciudad antigua también, y es donde quedan la Catedral de Sal, que es a donde voy a ir ahora. La Catedral de Sal es como para allá arriba, así que para ese lado vamos primero, después voy a ver si volvemos al centro, a ver qué tal está. Acá dice Catedral de Sal y Centro Histórico. Así que vamos a llegar primero para la catedral y después veamos. Bueno, un poco de información básica sobre la catedral. Resulta que acá era una mina de sal de miles de años,
de los indígenas de la zona ya. Cuando llegaron los españoles, les cambiaron, obviamente lo sacaron de la mina, lo empezaron a usar los españoles. Y bueno, en algún momento se pidió que le hicieran, los mineros pidieron que se hiciera una capillita para poder rezar dentro de las minas. Y se hizo eso. Y después en 1930 se hizo como una iglesia un poco más grande, que en 1955 creo que fue, se tuvo que cerrar porque había problemas estructurales. También se tuvo que cerrarla y después en 1995 es la que está ahora, que la han abierto ahora y que ya bueno, ya hay un ingeniero conocido y un arquitecto y los mineros que ayudaron a crearla. Esta es la Plaza del Minero, acá adelante, y ahí está la entrada a la mina, a lo que era la mina, que ahora es la catedral. Esta es la entrada a la mina. El primer recorrido nos lleva a donde empieza el Vía Crucis. Hay un Vía Crucis, 2 estaciones, y después como que cada túnel es para algo diferente. Bueno, acá estoy como a 40 metros abajo de la superficie y esto es sal que se va filtrando hacia adentro del agua, va dejando la sal, y esto era lo que se minaba, digamos, las salinas. Y esto, el túnel es una madera, esto es madera y esto es hierro. Acá estamos a 50 metros y sigue parando, va bajando y se está poniendo fresco acá adentro. Este es el primer paso en el Vía Crucis, paso 1, donde lo condenan a muerte a Jesús. El Vía Crucis sale por uno de estos, y están las 2 estaciones de todo el Vía Crucis, así que vas bajando hacia la catedral. En los diferentes pasos del Vía Crucis hay cruces, obviamente, y está el paso 3, que es lo que pasó cuando se cae acá, número 3. Todo esto era la mina, ¿no? Como era la mina antes. Y la han convertido en este tema religioso, ¿no? Ahí hay esta cruz para rezar. Y este es el paso 4. Y así seguimos. Bueno, no sé si la cámara les va a mostrar, pero la profundidad del pasador es increíble. O sea, a recordar que esto era una mina en producción, ¿no es cierto?, de sal. A donde estoy ahora, es el coro. El coro es donde hasta el coro que canta en la misa, ¿no? Estas son para sentarse. Y acá hay un angélico. De allá abajo está la catedral. Y la cruz, que no sé si se alcanza a distinguir por las luces artificiales, pareciera estar colgada del techo. Eso mide 16 metros de alto por 10 de ancho, pero en realidad está apoyada en el piso. Entonces ahora voy a bajar allá abajo para mirarlos de allá abajo. Bueno, y acá llegamos a la catedral. Arriba de nosotros está el coro. Y mira el tremendo callejón que hay acá, ¿no? Oh, es parte de la catedral. Acá hay uno de los altares, ahí está la salida. Y acá está la famosa catedral de sal, famosísima, la primera maravilla de Colombia. Miren esto. La verdad que se ve que han trabajado en la piedra. Miren estas columnas, tremendas columnas. Acá hay vieron como en todas las iglesias son tres cuerpos, digamos, el cuerpo central y los 2 cuerpos laterales. Esta también. Acá tiene su cuerpo lateral. Tremendo hueco en la piedra, ¿no?
Lo mismo del otro lado, otro tremendo hueco en la piedra. Y esta es la nave central. No quiero imaginar lo que es salir a hacer un casamiento acá. Acá han puesto esta. Esto es una representación de el dedo de Dios, creo que está en la Capilla Sixtina, si no me equivoco. Y la famosa cruz de sal, la cruz de sal más grande del mundo enterrada, o sea, un poco preciso el récord de la Vamos, hijo. de la cruz, pero no deja de estar buena. Es piedra de sal. Aquí está un altar de dar misa. No me voy a meter. Y la cruz está tallada en la roca. Y lo que le da el volumen y que parezca que está suspendida es todo iluminación. Acá está la otra nave. Otra nave. Y ya para allá es la salida que voy a ir a chequear ahora cómo se sale de acá. ¿Qué les parece? Está medio oscuro, ¿no? Pero bueno, acá se pueden comprar cosas, souvenirs y todos esos recuerditos de haber estado acá. Y hay un café del Domo que se llama. Y acá atrás hay un cine. Así que también hay entradas para ver una película en el cine. Miren lo que han hecho acá adentro, ¿eh? Un espectáculo, ¿eh? Acá es otra de las cosas interesantes. Se llama el espejo de agua. Y es una agua que se supone que se filtra dentro de acá de la caverna. Y entonces está todo acá en el piso. Y como pueden ver, es un espejo. Sé que debe ser no muy profundo. Las artesanías parecen estar hechas en piedra de la caverna. Esta zona también es de esmeralda, así que hay bastante joyería que se hace con esmeralda. Estoy en el monumento 180 metros, se llama así porque estamos a 180 metros por debajo de la tierra. Hay bastantes obras de arte. Todo en general, el conjunto se llama Monumento 180. Miren lo que es esto. Las paredes están labradas también. Rumania, una persona de otro país. Aquí otro. Están arreglando luces. Está bueno. Liuyang de China. Vamos. Georgia. De España, Canarias, mármol blanco, y esto es Sergi Olesco. No puedo saber de qué país es. Son todas esculturas de diferentes artistas de todo el mundo, hechas en la piedra. Ah. Voy a entender que el artista vino hasta acá, hizo la escultura y se volvió. Miren esto. Andrei Balasov, Rusia.
o algún lugar por ahí. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Ya estamos encarando por el lado de la salida. El complejo, además de la catedral, tiene un montón de otras cosas, ¿no? Corea del Sur. Una lástima que está tan oscuro, pero así sería una mina de esmeraldas, en teoría. Una veta. Ahí encontramos una veta de esmeralda y entonces empiezan a seguir la veta hasta sacar toda la esmeralda. No son reales, estos son réplicas. Está bueno. Un atractivo más dentro de la catedral. Mira eso. Voy a sacar, ¿eh? Hay que sacar con el cincel y el martillo. Y esto es comercio. Miren esto. Qué bueno que está. Es una plaza de toros. Toda la gente ahí adentro. Esto también es una representación de lo que serían las esmeraldas y la minería de esmeraldas. Y este es el único, esto lo llaman el único pueblo minero a 180 metros bajo tierra. Bueno, acá vamos saliendo de la mina, la Catedral de Sal, bastante bonito, muy bonito. El ingreso a la catedral es de 66.000 pesos colombianos para los nacionales. La verdad, no chequeé cuánto es el ingreso para los extranjeros que me compraron la entrada. Pero bueno, eso es lo que vale. Y la verdad que el paseo vale la pena. El lugar está bien hecho. Se ve que hay mucho trabajo en él. Es una visita interesante. Ahora vamos a seguir ruta, no sé para dónde, pero por esta semana este es el final del video, así que si les gustó, acuérdense de suscribirse, pongan me gusta, compartan y comenten, que ya saben que nos ayuda un montón. Y yo los veo la semana que viene, desde la ruta en algún lado. Chao.